América Latina enfrenta un 2024 que estará marcado por crisis internacionales, pero también habrá oportunidades. Lo señala ahora un informe que se acaba de publicar de la consultora de riesgo político Opportunities Advisors, que enumera 6 tendencias globales que definirán el futuro de la región. Estas son el aumento de la polarización, el deterioro de la democracia, el incremento en los flujos migratorios, el impacto del nacionalismo, dicen, sobre los recursos naturales, la desinformación y la presión sobre los políticos para que implementen medidas económicas redistributivas e intervencionistas. De acuerdo con los expertos, estos fenómenos pueden crear a los países riesgos políticos que terminen en protestas sociales y contribuir negativamente al clima empresarial, afectando las perspectivas de crecimiento económico de la región. En los últimos años, América Latina ha experimentado una ola de convulsión social en países como Chile o Colombia o Ecuador, que ha generado inestabilidad. Hoy nos preguntamos, ¿cuánto pesan estas tendencias que señala este informe? Guillermo Bolinaga es especialista en gestión de riesgos, comunicación estratégica y planificación de escenarios, y es el cofundador de Opportunities Advisors y es coautor del informe sobre estas tendencias para el 2024. Señor Bolinaga, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gustavo. Son 6 tendencias que ustedes las organizan de esta manera, intentando englobar los principales retos que hoy tiene América Latina. ¿Cuál de todas es más relevante? Bueno, fíjate, yo creo que lo importante es recordar que una tendencia es algo que está ocurriendo, que es una fuerza, sobre la cual no hay ninguna incertidumbre, es algo que nosotros venimos observando en la región y todas de una u otra forma están interrelacionadas, ¿no? Actúan de manera conjunta, ¿no? Yo creo que dentro de las tendencias de este informe, que en realidad son 7, entonces te faltó mencionar la ambiental, del cambio climático, todas de una u otra forma están interrelacionadas, como dije, ¿no? Y yo creo que las 7 que comentamos, todas tienen alto impacto. Podríamos ir, como tú digas, una por una y comentamos. Pues me parece interesante, este año es un año electoral, lo hemos hablado varias veces aquí en el programa, es el primer año en la historia de la humanidad que más gente en el mundo va a ir a las urnas. Y ustedes, en la primera de esas tendencias, hablan de polarización y de conflictividad social. ¿Por qué van de la mano? Bueno, fíjate, yo creo que la polarización está presente lamentablemente en todo el mundo. La polarización política, en donde pues, las diferentes organizaciones políticas en el mundo y los políticos están siempre apoyándose en los extremos, ¿no? Se ha perdido la capacidad de llegar a compromisos en la política y la centralidad, y en este mundo conectado con el ecosistema global de información, lo que más rédito político le ha rendido a los gobiernos y a los líderes políticos es la polarización, es enfrentar a los extremos y cuando tú enfrentas a los extremos, pues es algo muy peligroso para todas las organizaciones que hacen vida en una determinada sociedad y en particular, por supuesto, para el sector privado, que si no maneja muy bien su riesgo y hace una gestión adecuada, puede ser víctima de fuego cruzado entre estos extremos políticos que están permanentemente atacándose. Pero siempre se habla de extremos. Una cosa es que la narrativa política describa al contrincante como radical, y eso pasa en la mayoría de elecciones que uno enfrenta, pero cuando uno ve los programas, ¿esos programas responden a esa radicalidad que ustedes están describiendo? Bueno, sí, porque precisamente los temas de hoy en día, hay un tema que es fundamental. Esta tendencia del aumento de la polarización y la conflictividad social, en la medida en que las discusiones de carácter político son entre polos opuestos y con propuestas totalmente excluyentes y no hay capacidad de buscar soluciones conjuntas, entonces la sociedad se radicaliza más, se polariza más y hay más oportunidades de conflictividad social. Un ejemplo claro de esto es el tema migratorio en la región. El tema migratorio, que es otra tendencia,
muy importante, bueno, está siendo objeto de una gran discusión polarizante en toda la región, desde Estados Unidos hasta países como el Perú, como Colombia, Ecuador y Chile, que han sido eh, objeto de grandes migraciones regionales, particularmente de venezolanos. Entonces, frente a un tema como el migratorio, hay dos posturas que son radicales, ¿no? Y hay poca capacidad de articular políticas públicas y soluciones que sean conjuntas, compartidas y haya un consenso sobre las mismas. Le quiero preguntar por la tercera. Esta siempre es esencial, me parece, cuando se habla de modelos políticos a la hora de gobernar los países. Dice usted que, o dicen ustedes, que va a haber mayores presiones para implementar políticas redistributivas e intervencionistas. Claro, hablar de políticas redistributivas e intervencionistas es tocar el epicentro de muchas de las polémicas que acaban polarizando. Porque detrás de eso está que si este es un modelo socialista o comunista, que si el sector privado, el Estado no se tiene que meter. Y aquí me gustaría preguntarle, en una región con tanta pobreza, y con tanta concentración de riqueza en muy pocos, cuando ustedes mencionan estas mayores presiones para implementar este tipo de políticas, ¿a qué se refieren? ¿Es algo malo? No, fíjate, las tendencias no son ni buenas ni malas. Las tendencias son fuerzas que están allí y que afectan el riesgo político, regulatorio y reputacional de todos los actores en la sociedad. Sector privado, sector público, sector educativo, ONGs, todo el mundo de una u otra forma está afectado por estas fuerzas. Y ellas crean riesgos que se pueden transformar en políticas públicas o también oportunidades para los actores. Entonces, no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de que después del COVID, las economías de estos países, de nuestros países, sufrieron mucho. Entraron en recesión, hubo muchísima gente que perdió sus ahorros de muchísimos años y la desigualdad que había se exacerbó. Lo otro que ocurrió es que la mayoría de la gente que sufrió los embates económicos y psicológicos de la pandemia en nuestros países, pues perdió la fe en la capacidad de los gobiernos por resolver y atender esa emergencia. Como tú recordarás, pues muchísima gente falleció también. Entonces, frente a esa situación, pues es una mayor presión de los gobiernos por generar políticas que le permitan redistribuir el ingreso. Y eso es algo que siempre ha estado presente, pero en donde es muy importante que eso se haga de una manera que permita la articulación de los distintos sectores y que sean reformas que permitan que haya crecimiento económico y que permitan que al final se genere mayor prosperidad y riqueza. Entonces, buenos ejemplos de esto son los planteamientos que ha habido de reformas tributarias en Chile, el planteamiento de reforma tributaria del presidente Petro también en Colombia, la discusión que se ha dado también en otros países de la región para incrementar tarifas de ciertos servicios. Todo esta es una gran discusión que es muy importante que se atienda de una manera que balancee, que haya crecimiento por un lado y por el otro lado se atienda esta realidad. Ahora, en la medida que hay desigualdad exacerbada, pues vas a tener mayor riesgo de conflictividad social, va a haber más polarización y va a ser un entorno cada vez más complejo para las empresas. Por eso es muy importante que los actores tengan un mapa exhaustivo de todos los posibles riesgos políticos, regulatorios y reputacionales que pueden ocurrir y de las oportunidades que se presenten y puedan atender esto de manera anticipada. Porque una de las cosas que ocurre, Gustavo, con el mundo en el que nos estamos desenvolviendo es la velocidad con la que ocurren los riesgos, con la que se materializan estos riesgos. Porque el ecosistema global de información lo que ha hecho es exacerbar todo. De manera de que si tú no tienes una capacidad para hacer eso rápida, vas a verte en dificultades. Tengo que ir cerrando, pero el tema de la migración sin duda es un tema que me atrevería a decir es bastante transversal en la región, particularmente la migración venezolana, aunque no es la única. La migración con frecuencia se suele presentar en una doble dimensión en la que una acaba primando sobre la otra desde el punto de vista mediático y de percepción social, y es asociar
injustamente, pero asociar inmigración a inseguridad, a incremento del crimen. Esto es una realidad que acaba salpicando a toda la migración, insisto, de manera injusta, de acuerdo a los datos. Pero hay otra dimensión, y ustedes trabajan mucho con el sector privado, que es el impacto de la llegada de migrantes para las empresas, porque les facilita mano de obra, les facilita trabajadores que a lo mejor están calificados en sus países pero que no encuentran trabajo y que buscan un trabajo mejor, que buscan mejorar su vida, que traen a su familia y por lo tanto la tienen que mantener, etc. ¿Es la migración más un riesgo que una oportunidad o más una oportunidad que un riesgo? Bueno, yo creo que ambas cosas, como tú muy bien lo señalaste. La migración, en particular la que tú mencionas en la región, que ha sido mayoritariamente venezolana, es una migración que lo que ha producido es fuga de capitales humanos muy preparados, que son ahora mano de obra muy calificada de la que se pueden aprovechar los países receptores. Y ahí los sectores privados son grandes empleadores. Entonces, allá hay una oportunidad de hacerte con un know-how, con un conocimiento muy importante a relativo bajo costo. Entonces, desde ese punto de vista es una oportunidad. Pero también ha ocurrido que la migración pone presión sobre el mercado laboral de los países receptores y en donde hay recesión y existe desigualdad y existe pobreza, pues genera mayor tensión social y puede generar mayor conflictividad social. Y ha venido acompañada también de temas de inseguridad y de la participación de grupos transnacionales, de organizaciones pues criminales. Entonces es como un poco de todo, pero lo que creo que es clave para los actores relevantes, tanto el sector público o privado, es que hay que buscar formas de articular propuestas que busquen solución al problema y en la que haya oportunidades de crecer y generar mayor progreso. Es Guillermo Bolinaga, es cofundador de Opportunitas Advisors y es coautor de este informe sobre tendencias latinoamericanas 2024. Señor Bolinaga, gracias por su análisis. Feliz noche.